Locos, empieza diciembre y eso significa que tenemos nueva versión de Home Assistant 2023.12, la última versión de un año en el que ha habido muchísimos cambios, pero tiempo tendremos de resumirlos y de ver los más importantes. En cualquier caso, vamos a revisar los cambios fundamentales de esta versión, que hay cosas que yo creo que os van a gustar bastante. Vamos a ir un poquito en el orden en el que están puestos en el listado de cambios y así vamos a ir saltando un poquito entre las novedades más importantes. El primer cambio o primera novedad tiene que ver con la página de login, con el formulario de login que posiblemente todos conocemos de Home Assistant. Y es que ahora hay un nuevo cambio para hacerlo un poquito más amigable. Y digamos que la página de login ahora se va a comportar de dos formas distintas. Si seguimos accediendo desde internet, ya sea a través de Nabucasa o abriendo un puerto en el router, vamos a seguir viendo el formulario tal cual lo conocemos de toda la vida, es decir, usuario y contraseña. Pero si accedemos desde nuestra red local, directamente nos va a listar los usuarios que hay para que ni siquiera tengamos que acordarnos de ellos, simplemente vamos a clicar en no ellos y poner la contraseña. Es un cambio meramente estético. El tenerlo de dos formas distintas es básicamente porque el equipo de Home Assistant lo ve como una forma de mantener la privacidad, es decir, si acceden a nuestra instancia de Home Assistant desde internet, no vamos a poner fácil el que sepan de por sí cuáles son los usuarios. Pero si lo usamos desde la red local, pues básicamente facilita mucho la vida, sobre todo cuando varios miembros de la familia utilizan Home Assistant, directamente el seleccionar el perfil de cada uno. El siguiente cambio también es estético, y es un cambio que ahora mismo, en esta época del año, yo creo que a más de uno le va a venir muy bien. Y tiene que ver con toda la parte visual de las cards de tipo termostato. También sería para humidificadores y para este tipo de sistemas, pero objetivamente esto se utiliza con los termostatos. Hace algunos meses se empezaron a remodelar algunas cards o algunos tipos de cards en Home Assistant y faltaba trabajar esta card termostato, que en esta versión la verdad es que ha sufrido una mejora estética bastante importante, sobre todo para ver visualmente el estado de nuestra calefacción o de las zonas de calefacción en casa. De esa forma, visualmente lo primero que vamos a ver en la CAR sin tener que hacer clic en nada más es el estado. Si la zona o la calefacción están apagadas porque han llegado a la temperatura o no las tenemos encendidas, se va a mostrar como una CAR más, pero si por ejemplo está calentando o la zona está demandando calor, nos va a aparecer una especie de fondo difuminado en color rojizo anaranjado, lo mismo o al contrario en un color azulado sería con el aire acondicionado, y de esa forma vamos a ver rápidamente lo que está ocurriendo. En esta CAR, si el sistema que tengamos lo permite y tiene funcionalidades extra, también podemos añadir los típicos botones de funciones que ya teníamos en las CARs de tipo Tile para acceder fácilmente y con un solo clic de ratón a dichas funcionalidades. Así que la verdad es que es una mejora estética, pero además de funcionalidad. Ahora vamos a hablar del histórico. Y este cambio yo creo que a más de uno le va a enamorar. Sobre todo está muy orientado a todos los que no utilizan un InfluxDB, no tienen otra base de datos histórico y ven los datos históricos en Home Assistant. Y aquí hay que hacer ese detalle o explicación entre las dos formas que tiene Home Assistant de guardar la información. Por una parte tiene un histórico que dura X días según hayamos configurado, normalmente 7, hay gente que lo lleva hasta el mes, más allá del mes no, y que va guardando toda la información en base de datos. El problema es que esta información se va purgando, es decir, cuando llega este tiempo, estos 3, 7, 30 días, lo que pongamos, la información se va borrando para liberar espacio en la base de datos. Así que el sistema de históricos de Home Assistant no nos sirve para mucho porque no nos permite ver periodos largos. Sin embargo, ya hace meses que el equipo de Home Assistant sacó una funcionalidad llamada Long Term Statistics, es decir, estadísticas a largo plazo, que básicamente es un sistema por el cual van agregando la información para que ocupe menos sitio y la van guardando en otra parte de la base de datos. De esa forma, podíamos crear entidades de largo plazo para hacer cálculos, pero no nos permitía verlo como histórico. El cambio principal de esta versión es visual y es el agregado en la sección de histórico. Si ahora, por ejemplo, nos vamos a ver una entidad, el histórico de cualquier entidad que tengamos, vamos a ver el histórico reciente. En el momento en el que nos vayamos más allá del tiempo que tenemos registrado de ese histórico, vamos a ver dos tipos de datos en la misma gráfica. Uno va a ser las estadísticas casi en tiempo real con todo el detalle de información, y más allá o más atrás de ese plazo vamos a ver las estadísticas long term, que tienen menos granularidad, vaya palabra, pero que nos permiten ver tendencias igualmente. De esa forma, para quien no tenga o no quiera tener un influx, no tenga ganas o no tenga tiempo para ponerse con ello, desde Home Assistant va a tener mucha más información del histórico de datos de sus sensores.
es una novedad que personalmente me parece muy trabajada. Un mes más volvemos a hablar de las Tile Card o de las Card de tipo Tile, porque sí, todos los meses tienen mejoras. Y este mes le toca a las entidades o a los helpers de tipo numérico. Por lo tanto, a partir de ahora en las Cards de tipo Tile vamos a poder agregar una entidad de tipo numérico y nos va a permitir hacer dos cosas. Una, un selector arriba-abajo numérico y otra, un slider o una barra deslizante que nos permita de una forma súper estética seleccionar un valor numérico. Es un cambio puramente visual, porque esto es algo que ya podíamos hacer en Home Assistant, pero que si estamos creando interfaces o dashboards en los que solo utilicemos o queramos utilizar las cards de tipo Tile, que son muy bonitas, nos va a permitir tener una funcionalidad más. Y hablando de dashboard, en esta versión hay otro cambio que yo creo que a más de uno también le va a gustar mucho. Y hablemos de los dashboard por defecto, o el default dashboard. Y aunque a lo mejor no os suene esta palabra, en realidad todos sabéis lo que es. Básicamente, cuando instalamos Home Assistant o cuando creamos un nuevo dashboard, podemos seleccionar que sea un dashboard automático, en el cual nos muestra todas las entidades que tenemos. Sinceramente, este dashboard hasta el día de hoy no servía absolutamente para nada cuando empezábamos a tener instancias grandes de Home Assistant, porque ponía todos los datos mezclados y la verdad es que, bueno, al final no tenía mucha utilidad. Sin embargo, en esta versión es cuando empezamos a ver el trabajo que se está haciendo para intentar facilitar la vida, sobre todo a la gente que no tiene tiempo o conocimiento o ganas de crear dashboards personalizados. Y es que a partir de esta versión, tanto en el dashboard por defecto que crea Home Assistant al instalarlo, como en cualquier dashboard que creemos, lo podemos poner como automático, pero empezamos a tener ciertas opciones de personalización. Sí, son mucho más básicas que crear un dashboard manual a través de interfaz y configurar todas las entidades, pero nos permite crear dashboards automáticos de una forma mucho más sencilla. Podemos en esencia seleccionar dos configuraciones o dos personalizaciones distintas. La primera es qué áreas queremos mostrar o no en ese dashboard. Por ejemplo, podríamos crear un dashboard automático de nuestro salón que muestre todas las entidades que existan en el salón asociadas al salón, pero decirle que no muestre nada más. Y de la misma forma también podemos decirle que no muestre entidades que no estén asociadas a ningún área. De esta forma, en 2 clics de ratón nos permite crear dashboards automáticos para poder sacar la información de una zona sin tener que estar añadiendo entidad tras entidad. Tiene muchas posibilidades para crear los típicos dashboards de control donde queremos tener un poquito todas las entidades de una zona para saber lo que está ocurriendo. Y además el equipo de Home Assistant ya ha dicho que no se van a quedar aquí los cambios. La idea con el tiempo es que un dashboard automático pueda ser completamente llevado a un dashboard manual sin tener que empezar desde cero. Ahora vamos a dar un salto a las listas de tareas, a las to-do list. El mes pasado hablamos de ellas porque se hizo un cambio enorme y se creó un nuevo concepto de to-do muy interesante dentro de Home Assistant para crear listas de tareas, listas de la compra, en esencia lo que quisiésemos. Por supuesto, han seguido desarrollando el servicio y este mes tenemos básicamente 3 cosas interesantes. Las 2 primeras son servicios que podemos invocar contra cualquiera de las listas que tengamos. Uno que nos devuelva todos los elementos que hay en esa lista y de esa forma, por ejemplo, poder automatizarlo y llevarlo a un altavoz inteligente o a una notificación en nuestro móvil. Y el segundo servicio nos permite borrar automáticamente todas las tareas que han sido completadas. También hay una tercera parte que por ahora digamos que es técnica, aunque muestra hacia dónde va el desarrollo, y es que en este modelo de las listas de tareas se han añadido 2 opciones. Una es una fecha límite y la otra es un campo de descripción. Si busquéis en la interfaz no los vais a ver porque en esta versión no hay nada a nivel de interfaz, pero sin embargo hay nuevos servicios que nos permiten trabajar con estos 2 elementos que definen una tarea. Una fecha límite con la cual podríamos crear automatizaciones y una descripción para dar más información de esa tarea. Estos 2 campos estoy seguro que en la versión de enero o febrero los tendremos en la interfaz. Y como último cambio importante y destacado de esta versión, vamos a hablar otra vez de los blueprints. Los blueprints es algo que, dependiendo del caso de uso que tengáis de Home Assistant, podéis utilizar o no. Básicamente, esto ya lo hemos visto en otros vídeos, son plantillas creadas por la comunidad que nos permiten, en vez de tener que crear una automatización a mano desde cero con todas las opciones, básicamente, por ejemplo, podemos importar un blueprint que nos permita enviar notificaciones accionables. Es un ejemplo. El mayor problema que tienen los blueprints hasta el día de hoy es que cogemos ese blueprint de alguien creado, lo importamos en nuestro Home Assistant, pero no tenemos forma de actualizarlo, por lo menos sencilla. Así que si el creador del blueprint le hacía mejoras, teníamos que o modificarlo a mano, o borrarlo, volver a importarlo y volver a crear las automatizaciones.
lo cual lo hacía ingestionable. De hecho, es uno de los motivos por los cuales yo en realidad nunca he utilizado los blueprints. Bueno, pues a partir de esta versión tenemos la opción de actualizarlos. Cuando nos vamos al listado de blueprints tenemos la opción de volver a importarlo, lo cual se bajará la última versión de ese blueprint. Eso sí, si hay cambios, digamos, grandes, puede que nos toque retocar nuestras automatizaciones, pero nos va a permitir casi automáticamente mantener al día los blueprints más utilizados por la comunidad. Así que digamos que le van metiendo cariño y le van metiendo opciones y poco a poco puede que sea una opción interesante a utilizar. Y ahora vamos a recorrer más rápidamente otros cambios interesantes de esta versión. Para empezar tenemos un nuevo selector trigger que podemos utilizar en blueprints y en scripts. También se ha añadido el soporte de temperatura Kelvin para los colores. No sé quién utilizará Kelvin, pero la opción ya está. Si tenéis la mesa elevable inteligente de IKEA, se ha mejorado el soporte. No voy a decir el nombre del modelo porque soy incapaz de pronunciarlo. Si utilizáis ESP Home, hay mejoras sustanciales del rendimiento de la integración, lo cual al final va a hacer que todo vaya un poquito más rápido, y eso siempre es una buena noticia. Y si vuestro caso es como el mío y utilizáis un aspirador inteligente de Roborock, a partir de esta versión, aparte de toda la integración local que hay, que es muy buena, tendremos la opción de ver los mapas en tiempo real. Y por último, pero no por ello menos importante, para todos los que seguimos utilizando mucho YAML en Home Assistant, hay una mejora sustancial en esta versión en la detección de errores. Sobre todo en la detección de errores y el detalle que nos va a dar de los mismos. Básicamente, nos va a indicar perfectamente el fichero y la línea que está mal. Que cuando tienes muchas líneas, mucho código YAML, ayuda bastante. Como siempre, en esta versión hay nuevas integraciones y destaco una que yo creo que a más de uno le puede afectar, y es una integración nativa para V2C, para el cargador de coche, que básicamente permite el control local del mismo. Yo el V2C lo tengo instalado en el pueblo, por lo tanto, cuando vaya, pues haré las pruebas a ver qué tal funciona. Como siempre, tenéis que revisar la lista de cambios bloqueantes. Hay cosillas que os pueden afectar más o menos, y hay una en la que sí me quiero parar. Hay una integración que ha estado casi toda la vida en Home Assistant, que es la de los motores inteligentes de garaje MyQ. En España es verdad que esto nos afecta poquito porque no está extendido, pero por ejemplo en Estados Unidos tienen una cuota enorme. Es el fabricante mayoritario. Y básicamente MyQ ha vuelto a hacer lo que otras compañías cloud hacen. De pronto han cambiado de opinión y han empezado a cortar y cortar y cortar los accesos de las integraciones tipo Home Assistant. Hasta que ha llegado un momento en el que Home Assistant se ha cansado de intentar estar solucionando siempre los bloqueos y ha decidido quitar la integración. En este caso, los usuarios de MyQ que quieran control más allá de una aplicación que por lo visto funciona de aquella manera y tiene opciones de pago del fabricante, si quieren control local tienen que pasar por un hardware específico que tienen que comprar y montar. Y aquí es donde siempre vuelvo. Ojito con las soluciones puramente cloud de los fabricantes, porque no son vuestras, y si mañana el fabricante decide cambiar su política, sois rehenes quizás de un producto muy caro. Y con esto hemos terminado de ver el listado de los cambios fundamentales de esta versión. Espero que este vídeo os haya servido. Si es así, no olvidéis darle un like para que le pueda llegar a más gente, y si sois nuevos, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Gracias a mis Patreons, a los miembros del canal, y como siempre, aquí os dejo un par de vídeos para que sigamos juntos un ratito más. Cuidaros, sed buenos, chao.